Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior analizamos la noción de pathos desde la perspectiva de la historia de Antígona y de la de Edipo. En este capítulo, dado que siempre les estamos pidiendo que nos encuentren, nos comenten y nos compartan, pero cuando nos comentan nunca contestamos, vamos a contestar algunas preguntas que nos han dejado en el canal de YouTube. Para comenzar, Dani Velázquez, en el capítulo 8, lo positivo de la falsedad, nos pregunta: ¿por qué al final hay varias verdades, pero usaron la frase sin caer en el subjetivismo? No lo logré comprender. Luego en otro comentario nos puso: la realidad cambia conforme cambia la conciencia, o tal vez no entiendo bien el subjetivismo. Perfecto, es una excelente pregunta. Pues a lo mejor tendríamos que decir que ningún tipo de teoría asumiría que existe una verdad, o mejor dicho, que el ser humano pueda captar la verdad absoluta sin más. Porque como dijéramos, tendríamos que decir primero qué es una definición de la verdad. ¿Nos podrías dar esa definición de una manera muy sencilla? Es la adecuación del intelecto con la cosa. Si esa sería la definición, entonces entran en juego al menos dos elementos, que sería el objeto y la conciencia, ¿no? O como tú le llamaste, el intelecto y la cosa. Y tratamos de llegar a una noción de adecuación, pero al menos ya desde ahí tendríamos que decir que hay dos elementos que tratan de adecuarse, pero que hay muchas cosas y muchos entendimientos. Por ende, hay muchas verdades de muchas cosas y para muchos entendimientos. Esto no implica de entrada, o como una primera tesis, que el sujeto se forme sin más su propia realidad, ¿no? Sino, o sea, una cosa es la verdad, sí, y otra la realidad. Sí, porque en la adecuación hay como un encuentro entre cosa y intelecto, y trata como de haber una representación fidedigna de lo que se supone es la realidad. En el caso del subjetivismo, lo que afirma más tajantemente es que es el sujeto quien se inventa este objeto, o quien se representa de una manera independiente sin base en algo objetivo, podríamos decirlo así. Por ende, desde esta perspectiva, no afirmamos que Hegel esté defendiendo el subjetivismo, pero sí afirmamos que lo que hace Hegel es decir que el intelecto, en cierta manera, debe de haber una correlación con el objeto o con la cosa, pero que en la medida en que cambia sus representaciones también cambia el objeto. En el capítulo 40, El corazón idealista, tenemos una pregunta de Andrés Pinilla. En este apartado, ¿creen que existe alguna influencia de Adam Smith y su teoría de la mano invisible? No lo habíamos pensado. Sin embargo, Hegel sí es muy receptivo a estas perspectivas. No sé hasta qué punto Adam Smith, quizá la influencia haya venido como de mano en mano, y que haya algún autor que leyó Hegel y que está también en Adam Smith. Pero bueno, vamos, que en la época concreta en la que Hegel está escribiendo Fenomenología del Espíritu, el boom, o es la gran explosión de teorías sociales que tratan de solucionar este tipo de problemas, y que de cierta manera también las teorías económicas trataron de responder a esa cuestión. Me parece un poquito más que la fábula de las abejas está muy presente en todas estas reflexiones, pero bueno, no lo había yo pensado, al menos yo, de que haya una influencia. No, pues yo menos, ser, ¿verdad? Pero pudiera ser, ¿no? Habría que investigar más a detalle, pero muy interesante el comentario en realidad. Israel García nos comenta en el capítulo 7, La vida es lucha: ustedes no le pueden comentar al absolutismo de la nada, más bien se comunican con el sujeto en su devenir del conocimiento.
Sí, en eso estamos de acuerdo. O sea, en el aspecto de que lo que hace Hegel es analizar a la conciencia. A través del sujeto, ¿no? A través del sujeto. Y eso es, me parece, la perspectiva que hemos querido dar a entender. Quizás si no quedó claro en ese aspecto, lo reafirmamos acá, porque a final de cuentas toda la fenomenología no es más que la ciencia de la experiencia de la conciencia, que presupone que estamos viendo cómo se desenvuelve a través de la perspectiva de Hegel. Pero no hasta cierto punto comunicarnos con el sujeto también es comunicarnos con el absoluto. Pues sí, claro, por supuesto, aunque de manera gradual. Después tenemos unos comentarios en el capítulo 1, un poco de contexto, y en el capítulo 2, el antiprólogo de Hegel, que son de Antonio Martín, que nos comparte las ediciones alemana y bilingüe de la fenomenología del espíritu. La edición bilingüe, nos comenta él, la mejor edición que he encontrado es la bilingüe, que cito a continuación, entonces ahí pueden encontrar el link. Sí. Es de la editorial Abada Editores, yo no los conocía, cuesta 48 euros, está un poquito fuera de nuestro presupuesto. Pero ya con esa versión... Pero a lo mejor si alguien nos escucha de aquel lado del mundo, pues claro, les sale mejor, ¿no? En el capítulo 3, concepto o intuición, Manu Mamani nos pregunta, ¿pero no hay una relación dialéctica entre la intuición y lo racional? ¿La intuición no es lo ya racionalizado? Habría que ver desde qué perspectiva y desde qué autor. Si la interpretación de Hegel apuesta a esto, quizá lo estamos malentendiendo, pero al menos en ese apartado en concreto, partir de la intuición y quedarse con una intuición intelectual, me parece que sería huir de entrada ya del concepto racional. El camino que Hegel presupone, que es el que se debe de avanzar, es el camino de la racionalidad progresiva, no tanto de la intuición inmediata, porque ya sería caer como en cierto irracionalismo de principio. Al menos en ese apartado, al menos el camino en general que tiene Hegel no sería sin más el de la intuición intelectual, sino el del concepto, claro, según nuestra interpretación. Gracias a quienes nos han comentado que les gusta el podcast, a Juan Manuel Lagos, KKK nada más nos puso gracias. Arturo Castro nos puso que en velocidad 1.5 se escucha excelente, mucho más fluido. Perdón por ser lento. Disculpa nuestra lentez. Y por último, pues Pedro Herrera, también muchas gracias porque nos echaste unas flores muy bonitas. Qué bueno que sea de utilidad el podcast. Él nos comentaba en Dialéctica del Deseo que él no es experto en filosofía, pero que le sirvió mucho nuestro comentario, y yo creo que con comentarios así y con auditorio así nos sentimos más que satisfechos y agradecidos de que en algo está teniendo repercusión este pequeño proyecto. Porque pues nosotros no somos expertos en Hegel, siempre además, lo hemos dicho. Y si entre todos nos podemos ayudar a alcanzar una comprensión más profunda, pues qué mejor. Y me parece que este es el punto clave de la situación, porque nunca se termina de leer a los clásicos, y siempre que los lees y los relees descubres algo nuevo y como nuevas capas de comprensión. Y con Hegel muchísimo más, nunca se termina de leer a Hegel, y aunque idealmente terminemos este libro, pero nunca en realidad terminamos de agotar la obra, y esto es lo más rico de un ejercicio como este, en cierta manera un poco más libre de las ataduras académicas, pero que vamos avanzando con comentarios, con diálogo en la interpretación de la fenomenología. Pues vamos a dejarle hasta ahí en este capítulo tan breve. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Pues nos tiene que quedar claro que siempre es grato contestar las preguntas de gente que nos escucha, y que esperamos más, ansiosos, más preguntas, más comentarios, y que como siempre decimos, aunque nos tardemos, todos los escuchamos, todos los leemos y tratamos de contestarlos. Si les gustó este formato de que les contestemos las preguntas así en un capítulo, o sea, que les hablemos, aunque realmente el que contesta es Néstor, porque es el experto filósofo doctor. Coméntenos, ahora sí coméntenos si les gustó el capítulo. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en YouTube, Stitcher, Spotify,
iTunes, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y estamos en redes sociales como @transhegel. Facebook, Twitter, Instagram. Actualizados poco, pero ya ven que ahí estamos. Ahí estamos, hacemos presencia. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.